Bueno, entonces, porfa, Daniela, hacerles un seguimiento de cerca a la labor de conexión a los muchachos. Y por favor, muchachos, coloquen eso que esté fácil de ver para nuestra monitora. ¿Me hago allá o...? No, mejor que yo lo ponga acá para que además quede como en posición de que todo el mundo lo pueda ver fácil. La compañerita con la que estoy viviendo ya estoy amigando y que está en el control 2 y le pongo porque eres en el control 2 En blanco se despega desde la primera clase y es de la ¿Listo? Entonces, por favor, pónganlo, de verdad, pónganlo en una posición en que pueda grabar fácilmente Daniela. Si quieres usar el desfibrilador, dale, ponerlo por allá, ponerlo en el otro mesón. Sí, déjalo caer. Sí, tíralo. No hay una. Pero no lo busques tanto, por favor. Ahí, es como todo el mundo menos ustedes, pues. Bueno, ¿listo? Entonces ahora, porfa, acercar un toque más, Daniela, para que... Es más, ustedes acerquen un poquito más allá también. O sea, ¿qué les cuesta? El cable es... ¿Ese? ¿Listo? Entonces, si puedes coger bien la pantallita del simulador, por favor, Daniela. Sí, del simulador. ¿Ve? A ver, resulta que este aparato, nuestro brazo, es este de acá. Este simula un paciente adulto y este simula un paciente pediátrico. ¿Listo? Entonces, este brazalete no va simplemente puesto ahí como ni nada, sino que va acá. ¿Listo? Entonces, ustedes llegan y ponen adecuadamente. Si ustedes no ponen esto, no les va a funcionar. ¿Listo? Lo siguiente es prender el equipo. Generalmente se estila prender el equipo antes de utilizarlos.
Ahora, generalmente para que funcione, además tiene que estar conectado Sí, seguro. a un enchufe que funcione. Y que no le tarde. A ver, bueno, no, a un enchufe que funcione bien, porque ya hay que hacer un enchufecito así. Listo. Y entonces ahí pueden ver si alcanzan a enfocar bien, Daniela. No mucho, profe. Yo Está creo que muy te va a ajustadita. te va a tocar venirte para acá entonces, yo creo. Allí sí. ¿Sí? Listo. Entonces, bueno, déjalo ahí quieto un momentico. Entonces, ahí lo primero que te dices, esa es la presión de 0 milímetros. Entonces, que le usa cualquier botón para decir que esa es la presión 0. ¿Ok? Que va a ser pues, la presión atmosférica. Ok, listo. Y ahora hay varios tests. Si vos enfocas ahí, Daniela, hay varios tests que tiene el equipo. Por ahí dice un test de fugas, por ahí dice un test de BP test. ¿Qué quiere decir BP test? Como de blood pressure, como de presión arterial, de presión sanguínea. ¿Listo? Hay otros, por ejemplo, un test de sobrepresión para verificar que cuando llegue a una sobrepresión el equipo se abra automáticamente. El equipo, el monitor, no debería sobrepasar, por ejemplo, 300 milímetros de mercurio. Si él pasa 300 milímetros de mercurio, tiene que abrirse la válvula. Sabemos más en ese tema. O tampoco puede quedarse demasiado tiempo en una presión, por ejemplo, que queda a 50 milímetros de mercurio durante 1 minuto. No, eso tampoco puede pasar, porque todo ese es tiempo que le está comprimiendo el brazo al paciente. Entonces, bueno, hay un test exclusivamente para el manómetro y bueno, también hay uno que para la impresora. Entonces vamos a ver el blood pressure test, que es el clásico. ¿Listo? Entonces, por favor, Luis. Sí. Dale ahí donde dice qué. ¿Dónde dice descarga? Donde dice blood pressure test, o sea, aquí. No, ahí le dice. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Desconéctalo. Controlar suprimir. Go back. Go back. Ah, no, profe, yo le había dado otra vez blood pressure y estaba seleccionando los valores de... Sí. Listo. Entonces pusiste 60-30. Bueno, simulate primero una normal. Simulate una de 120-80, por favor. No. Go back. No, igual, mira, una adulta. 120-80, por ahí tiene que dar a 120-80, ¿no? Go back. Ahí está. ¿Listo? Atención entonces. Aquí todavía no he comenzado nada. Ahora le das aquí Start. Listo. Entonces ahí él ya va a simular la presión de 120-80. Entonces por favor pongan al monitor a medir. Silencio y escuchen. Escuchen. ¿Qué tal? ¿Te midió, cierto? ¿Cuánto dio? 120-80. Ok.
Bueno, 120 dio justico. ¿Y el 85 cuántos errores es eso? 80. ¿Qué porcentaje de errores es eso? Del 100. Como el 6% más o menos. Listo. Entonces, ¿este es aceptable? Sí, menos del 10%. Listo. Para este caso en particular es aceptable. ¿Listo? ¿Cuánto dio la frecuencia cardíaca? 97. ¿Y esto cuánto dice? 80. 95, ¿no? Ah, sí, sí, 95. Ok. ¿Sí? ¿Correcto? Ok, perfecto. Listo. Entonces ahora simula una presión más alta que encontres ahí. Segundo, ¿no? Silencio y escuchen. Primero que todo ya te salió el alarma de que tienes hipertensión, ¿no? ¿Cuánto le dan peso a ustedes? 200 sobre 140 y dio 195. 195 sobre 149. Ok. Con una frecuencia cardíaca de 167 y el monitor mostró 168. Ok. O sea, Entonces, valores aceptables, ¿cierto? valores aceptables. Bueno. Muy al respecto. Sí vieron lo que pasó con la inflada, ¿cierto? 12, 52. Aumentaba Se puede repetir Que no porque llegó al tope. inicialmente, él inicialmente ha subido como hasta cuánto? Más de 140, ¿no? Como hasta 140 más o menos. Entonces, él, claro, él vio que no le había alcanzado eso y entonces empezó a subir otra vez, que ahí se encontró. ¿Ok? Listo. Listo, muchachos. Entonces, ese ustedes lo van a utilizar más para el laboratorio también, ¿no? Pero pues ahí ya tienen idea de cómo funciona. Sigamos entonces. Pueden sentarse ya. Bueno, ¿cómo funciona el simulador? El simulador lo que hace es que él también tiene su propio medidor de presión, obviamente. Y él siente la presión que le está, la presión de aire que le está infundiendo el monitor de presión. Y él, por distintos mecanismos, es capaz de cambiar, de generar ese pulso de presión en la tubería. ¿Listo? En el caso de este simulador, él tiene un motorcito paso a paso pegado como un diafragma. Y él lo que hace es que lo mueve y lo quita, lo mueve, lo quita, lo mueve, lo quita, como que lo impulsa y lo deja, lo impulsa y lo deja. Entonces así es que genera ese pulso. En el caso del simulador de Julián Varela, que ustedes vieron en la primera práctica esta con los simuladores, ¿cómo funcionaba? ¿Cómo generaba ese pulso? Un parlante. Un parlante. ¿Ok? Entonces, ahí lo importante es que ustedes sean capaces de generar ese pequeño pulso de presión que va a hacer, que va a engañar al monitor, haciéndole creer que ahí está pasando algo. ¿Listo? Pero ese pulso tiene que ir variando dependiendo de dónde va a ubicarse la presión media, ¿no? De dónde va a ubicarse la sistólica, la diastólica. Bueno. Listo. Los brazaletes pues tienen una parte que es fija, ¿cierto? Que es la parte del porro, que es como de lona, y una parte que es elástica. ¿Listo? Esa parte elástica es la que se puede inflar. Los brazaletes vienen de varios tamaños y colores y sabores y de todo. Esos tamaños
tienen que ver con el tamaño de la persona. Entonces, eso es otra cosa importante, y es que generalmente uno simplemente utiliza, o bueno, en los centros médicos, utilizan el mismo brazalete para medirle a todo el mundo. No es lo mismo tomarle el brazalete a una persona que mida unos 60, unos 50, a tomarle la presión, a una persona que mida unos 50 a una persona que mida unos 95. ¿Por qué no? Pues porque el tamaño del brazo es ridículamente más grande, primero que todo, y eso va a cambiar el valor de presión medido. Si ustedes utilizan un brazalete más grande del adecuado para esa persona, la presión arterial que va a reportar va a ser menor. ¿Listo? Y si utilizan uno más pequeño, la presión arterial va a ser mayor. ¿Ok? Entonces, generalmente hay unas recomendaciones en cuanto a esa medida, pero pues que es como el 80% de este pedazo de brazo, pues, entre el hombro y el codo. Generalmente con que el brazalete ocupe las 2/3 partes del codo al hombro, ya estamos bien. ¿Listo? Uno generalmente lo pone 2 dedos por encima del codo y no debe quedarle demasiado suelto, o sea, demasiado largo, no es que le vaya a dar 2 veces la vuelta a la persona. Digamos, en Estados Unidos que hay tantas personas que sufren de obesidad, también Utilizan brazaletes más grandes. pero sí los fabrican. ¿Sí? Mira, tenemos adulto small, o sea yo. Adulto grande, o sea, adulto alto, ¿listo? Ya más o menos 33 centímetros. Adulto grandísimo, ya están estos manes gringos así que pesan 200 kilos y que miden 1,95. Y ese ya es para los que tienen, no creo que haya nadie que tenga, no mentira, hay gente que tiene el brazo del tamaño de una pierna, ¿cierto? Un jugador de basquetbol, un Shaquille O'Neal, alguno de estos manes. Pero bueno, ese es la otra. ¿Listo? O sea, el más grande es el que utiliza para la presión en la arteria poplitea, la del muslo. ¿Okay? Entonces sí vienen para personas grandes. En el caso de nosotros aquí seremos adulto small o adulto long sin mucho. ¿Listo? Aquí el que más mide, ¿cuánto mide aquí el más alto? Diego. 1,85. Adulto no. ¿Listo? Adulto large, estamos ya hablando de gente de 1,95 para arriba. ¿Listo? Bueno, así mismo también entonces tenemos para los bebés. ¿Okay? Entonces para los bebés tenemos neonatos, sí cambian bastante de tamaño, ¿no? Digamos que los adultos dentro de todo nos movemos pues poquito, 50 centímetros de diferencia máxima, pero en la estatura pues. Pero los niños pues sí cambian mucho de tamaño, entonces tenemos neonatal 1, 2, 3, 4, 5, infante y niño grandecito. ¿Listo? En los neonatales es muy común que se utilicen estos así, que son blanquitos. Aunque también hay grandes blanquitos. ¿Qué es esto de los blancos? ¿Por qué son blancos? Son blancos porque son desechables. ¿Listo? Entonces hay brazaletes que son desechables, que solamente los utilizan una vez. Pero generalmente esos solamente se usan para casos especiales de cuidados intensivos, cuando de pronto la persona puede tener una vaina que sea infecciosa. Algo viral. Sí, algún tipo de infección, puede ser bacteriana, puede ser viral, lo que sea, pero el caso es que no nos conviene que se lo pegue a alguien más. En adultos es así, pero los adultos tienen buenas defensas. En el caso de los niños, los niños que no tienen defensa. Entonces para ellos sí, los brazaletes son desechables. Entonces por lo general ustedes van a UCI neonatal, ustedes lo que van a ver es puros brazaletes desechables. ¿Listo? Y chiquiticos. Bueno, las mangueras son de poliuretano y hay distintos tipos de conector. ¿Listo? Son más o menos estándar, pero pueden variar, o sea, hay varios estándares, entonces pues pueden variar bastante de un equipo a otro. El funcionamiento general del equipo.
hay algunos componentes aquí que son importantes, eso es lo que más nos importa. Entonces tenemos nuestra bomba de aire, ¿listo? Y nuestra bomba de aire es de este estilo. Pasen una por acá, pasen otra por acá, y cuando llegue a donde Daniela, entonces Daniela la pone en la cámara, ¿listo? Y el otro componente importante es la electroválvula. ¿Listo? Sí, es que estas están como medio mal diseñadas. Entonces, la rotan la electroválvula y la bomba. Entonces, la bomba es una bomba de características, es más o menos una bomba de 6 voltios y es de características muy similares a las bombas. ¿Se le echaste en el café? Ah, no, le rompiste el cable. Y esa válvula que vale 200.000 pesos. Ay, ¿Estaba soldado? no, ahí ya quedó lo del almuerzo de todo el mes. Bueno, el punto es que esa bomba la microbomba es más o menos de unos 6 voltios. Puede llegar hasta los 10 voltios. Es similar a las que utilizan en los acuarios. ¿Listo? ¿Ustedes han visto las bombitas de burbujear de los acuarios? Sí. Parecida a eso. Es más, se puede utilizar hasta una de esas. Si no consiguen estas, pues utilizan una de esas. ¿Listo? La electroválvula también es una electroválvula de 6 voltios. Esa está acá. ¿Listo? Entonces, hay una, digamos, se puede tener una electroválvula, digamos, de normal y otra de control para que se abra el circuito cuando sea necesario. La electroválvula, ¿qué característica tiene? Que tiene que ser normalmente abierta. ¿Por qué tiene que ser normalmente abierta? Tiene que ser normalmente abierta. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Las válvulas pueden ser normalmente abiertas o normalmente cerradas. ¿Listo? Normalmente cerrada es que en ausencia de energía o en ausencia de una señal de control, ella se queda cerrada. Y la abierta, normalmente abierta, es que en ausencia de energía, de una señal de control, ella se queda abierta. ¿Listo? Estas válvulas son normalmente abiertas. ¿Por qué? Porque si no le queda presionado a la persona. Muy bien. Porque si esa vaina está inflada y llega a haber un fallo y necesitamos que esa vaina se desinfle, lo primero que hace la persona es desconecte esa vaina y haga lo que sea, pues cuando hace eso la válvula tendría que abrirse, porque no queremos cercenarle el brazo a la persona, ¿no? Entonces, por seguridad tiene que ser normalmente abierto. ¿Listo? El otro componente importante, ¿listo?, es el transductor de presión. El transductor de presión es un transductor pues, piezoresisitivo. Generalmente son transductores con galgas, ¿cierto? Que están puestos en un circuito de este tipo. ¿Qué tipo de circuito? ¿Qué puente? El puente de Boyacá, el puente Wilson. ¿Listo? Entonces el puente Wilson nos va a entregar una señal de un cambio de voltaje, una diferencia de voltaje entre dos puntos. Y esa señal va a pasar por un amplificador, va a pasar por un filtro pasabanda, ¿listo? Por aquí hay otros circuitos interesantes, por ejemplo el circuito de alarma, ¿listo? O por ejemplo el circuito de temporizador de falla de 3 minutos, y es que si esta vaina ha estado inflada, en cualquier valor que esté inflado, hasta así sea un valor pequeñito, así sea 10 milímetros de mercurio, si dura más de 3 minutos inflando, él se abre, ¿listo? ¿Por qué se abre? Pues porque no debería, porque también está presionando el brazo a la persona, ¿listo? Bueno, este es un diagrama igual viejo, este es de un equipo de los primeros equipos que hubo por allí en el 80, ¿listo? Pero es una patente interesante, entonces ahí se saca información chévere. Este es un monitor que también es viejo, es menos viejo, este tendrá 40 años, este tiene unos 25, 30 años tal vez. Y estos monitores Berchalin son bastante conocidos, son bastante reconocidos en el ámbito hospitalario.
Generalmente viene también con su SG y con su simetría. Pero entonces aquí las tareas que nos importan son, tenemos los drivers del control de la parte neumática, ¿listo? Tenemos, bueno, la sección de alimentación de energía, tenemos el frontend del sensor de presión arterial, ¿listo? Este también nos importa. Tenemos por acá, bueno, toda la parte de memorias y configuración de la comunicación con las memorias. Tenemos aquí el controlador de la impresora y tenemos aquí el front panel y tenemos pues, el microcontrolador. En este diagrama aparece un sistema que en realidad no es que nos importe porque sea presión arterial, sino por simplemente conocimiento general. ¿Qué es un CRT? Por cultura general de ingenieros. Entonces les cuento por cultura general de ingenieros. Un CRT es un Cathode Ray Tube, o sea, un tubo de rayos catódicos. ¿Así fue como qué? Los tubos de rayos catódicos era lo que se utilizaba para las pantallas antes. Entonces, como este equipo es viejo, pues aparece ahí el tubo de rayos catódicos. Los televisores antes eran un tubo de rayos catódicos. ¿Por qué nos importa eso? Hoy en día no se utilizan mucho pantallas de tubo de rayos catódicos, pero los ingenieros biomédicos sí debemos tener nociones de cómo funciona porque los tubos de rayos X funcionan igualito. ¿Listo? O sea, los tubos de rayos catódicos en última era como un tubo, como un rayo, por ahora que le decían lo que me decía cerca de la pantalla. ¿Listo? O sea, bueno, de pronto en la época ustedes ya no le decían eso, pero en mi época cuando yo estaba chiquito, que ustedes obviamente no estaban ni siquiera planificados para nacer, en esa época sí, mi abuela me decía que no me hiciera cerca de la pantalla. En mi época ya no era tan peligroso, pero en la época de ella sí, los primeros televisores que hubo llegaban más o menos los de por allá, de los años 60 y eso, pueden llegar inclusive hasta unos 20 kilovoltios, una vaina así. Un equipo de rayos X, más o menos una de mamografía, trabaja a 25 kilovoltios. O sea que efectivamente la energía con la que salían los electrones de la pantalla era fuerte. ¿Listo? Entonces sí era malo hacerse al lado del televisor antes. Hoy en día pues lo único es que se queda visco y se acerca demasiado, por obvias razones. Y bueno, además se le da presbicia y además quién sabe cuántas cosas más en los ojos. No les recomiendo hacerse demasiado cerca de la pantalla para aquellos que son gamers, pues, y que les gusta jugar en pantallas de 80 pulgadas. El sensor de presión, un sensor piezo-resistivo en el cual, este es el diagrama de un sensor de presión. ¿Puede haber otros sensores? Sí, puede haber otros sensores. ¿Este es más común? Sí, es uno de los más comunes. En él encontramos 4 galgas y ustedes, si se devuelven a bioinstrumentación 1, en donde seguramente vieron sensores de presión, ¿sí o qué? ¿Listo? Entonces, cuando teníamos esta configuración de 4 galgas, ¿para qué se hacía? En los sensores de presión. Eso para manejar un rango, o sea, como decirlo, para hacer la curva de calibración y para pasarlo a una etapa donde uno puede hacer un sensado más preciso y amplificar, ¿sí? Pues para eso es el puente Wilson. Sí. El puente Wilson igual tiene 4 resistencias, pero no tiene que tener 4 galgas. El puente Wilson puede tener una galga, 2 galgas, 3 galgas, 4 galgas. ¿Listo? Pero si utilizas 4 galgas es porque quieres maximizar la señal de salida. ¿Listo? Cuando vas a hacer las ecuaciones te da que, pues si utilizas 4 galgas te da 4 veces más que si utilizas solamente una galga. Y concretamente, esas galgas están unas a tracción y otras a compresión. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Hay 2 galgas